RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR a Víctor Fuentes. Él es economista principal del Instituto Peruano de Economía IPE. Qué gusto saludarle, Víctor, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días, José. Encantado de poder conversar nuevamente. Yo mencionaba antes de irnos a la pausa un tema que preocupa, ¿no? La cifra de trabajadores informales está alcanzando un récord de 9.700.000 personas en nuestro país, ¿no? Y es momento justamente de ir analizando cuál es el impacto y cuál podría ser la mejora si es que en el Perú vienen más inversiones, la minería formal avanza, crece y este impacto se traduce precisamente en empleos directos e indirectos, ¿no? Y me da lugar a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto, Víctor, de la minería formal frente a la generación de empleo en el Perú? Gracias, José. Nosotros hemos calculado que por cada empleo directo que se genera en la minería, se generan otros 8 empleos indirectos en otros sectores relacionados, debido a la importante interacción que tiene el sector minería con otros sectores conexos, los comercios, servicios. Por poner casos más concretos, los trabajadores de la minería tienen que comer, requieren restaurantes, requiere mantenimiento de los activos, de las camionetas, requieren servicios, etcétera. Tu pregunta es súper importante porque, como mencionabas al principio, el mercado laboral se encuentra, se ha recuperado, es cierto, hay una recuperación positiva del empleo total, no tenemos un problema de desempleo, eso ya quedó atrás. El principal problema del empleo es la calidad del empleo. Por un lado tenemos más empleos informales, como bien mencionabas, tenemos un exceso de más de 1 millón de empleos informales respecto al nivel prepandemia, y por otro lado tenemos empleos inadecuados, más subempleo, ¿no? Y por lo tanto tenemos un déficit de empleo adecuado respecto al nivel de pandemia. Y en conjunto observamos que si la calidad del empleo es más baja, hay presiones negativas sobre los salarios que terminan afectando el bolsillo de todos los peruanos. Ahora, cuando mencionas, ¿no?, que hay un empleo directo y 8 de manera indirecta, ¿no?, pero también hay que ver cómo esto encamina a un mejoramiento de la calidad de vida de las familias, ¿no?, porque son familias que se colocan en una mejor situación gracias a la actividad minera formal. Sí, no solamente son 8 empleos indirectos adicionales, sino que buena parte de estos son formales, porque la integración al circuito económico que genera la minería está asociado normalmente a la economía formal, por lo tanto al mundo laboral también formal. Entonces son empleos que en general tienden a ser de mejor calidad, con mejores condiciones y por lo tanto de mejores salarios, en beneficio precisamente de los trabajadores de las comunidades aledañas al asentamiento minero. Otro tema, Víctor, que en relación a lo que tú manifiestas es que se da lo que se denomina en economía el encadenamiento, ¿no?, con otras actividades económicas, ¿no? O sea, lo conexo, la forma como va articulándose con otras actividades y le da ese giro, esa actividad, ese dinamismo que tanto se requiere para mover la economía. Sí, exactamente. No solamente tenemos el crecimiento de la minería per se por la explotación minera, sino también el crecimiento muy articulado de los proveedores mineros, que es uno de los sectores más importantes, porque son diferentes tipos de proveedores. Va desde proveedores mucho más generales como el comercio, los productos que se necesitan para el trabajo, los servicios, hoteles, también hoteles y restaurantes, pero también a proveedores mucho más especializados de mayor valor agregado. Por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas, el mantenimiento de las plantas, requiere personal altamente calificado,
que muchas veces no es sencillo llevar todo el personal desde Lima, desde otras ciudades grandes, sino que también se requiere la interacción de trabajadores in situ, trabajadores de la zona. Entonces ahí hay mucho conocimiento, mucha habilidad, mucho entrenamiento que se va compartiendo y termina beneficiando a los trabajadores de la zona. Y también hay otras actividades muy especializadas que requieren mucho conocimiento, mucha tecnología, pero que finalmente se termina compartiendo con los trabajadores de la zona y los beneficia de manera muy importante. Víctor, hace un tiempo el Instituto Peruano de Economía hizo un estudio muy interesante, ¿no?, donde daba a conocer que de ponerse, ¿no?, en marcha más de 40 proyectos mineros que involucran alrededor de 57.000 millones de dólares, se podrían generar en el país 2.300.000 nuevos empleos, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de poder apalancar un sector con la formalidad, pero además apalancar inversiones paralelas de un fuerte arrastre, ¿no? Sí, de acuerdo. El potencial lo tenemos, los yacimientos están ahí. El principal problema es, sobre todo durante los últimos meses, poder traducir ese potencial en un beneficio mucho más real para la población. Lamentablemente, fuera del proyecto Quellaveco, que en realidad ya está en la fase final del proceso de construcción, no tenemos otro proyecto grande de clase mundial que pueda empujar la inversión privada y la generación de empleo en ese sector. Otra vez, tenemos el potencial, tenemos los recursos, lamentablemente el entorno político bastante conflictivo, sumado a los problemas de conflictos sociales que no han tenido solución, y muchas veces pareciese cierta indolencia de parte del Estado para poder resolverlos, ha frenado muchísimo la inversión minera y más allá del proyecto Quellaveco no hay un avance claro respecto a las inversiones. Por ejemplo, recientemente un estudio un artículo de la consultora Evidencia muestra que hay 5 proyectos grandes paralizados, ya sea debido a conflictos sociales, como en el caso de la ampliación de la mina en Apurímac, de las Bambas, o demoras en la ejecución de los proyectos, como en Cajamarca, los sulfuros de Anacocha, ante temores respecto a lo que podría significar el escalamiento de esos conflictos sociales y la falta del Estado para poder resolverlos. Entonces hay un panorama bastante positivo en términos de potencial, pero bastante negativo en términos de lo que hemos podido realizar efectivamente. Para entender y graficar el impacto que tiene la minería en la generación de empleo, ¿se tiene aproximación o se tiene información respecto a cómo ha influenciado en las zonas mineras? Cajamarca, Ancash, acabas de mencionar Moquegua, Apurímac, que tiene proyectos de inversión bastante interesantes. ¿Se tiene alguna información respecto a cómo ha mejorado el empleo en esas zonas? Sí, ha mejorado el empleo en las zonas de influencia directa y también en las zonas de influencia indirecta. Se genera más empleo formal, hay atracción de talento especializado, que en general termina generando mayores salarios y por lo tanto mayores oportunidades para salir de la pobreza. Entonces hay un impacto positivo, hay un impacto claro respecto de lo que la minería puede generar en términos de empleo, mayor empleo de calidad, que finalmente termina beneficiando el bolsillo de los hogares y lo cual significa también mejores oportunidades para salir de la pobreza. ¿Cuánto nos afecta ya en función al país esta paralización o esta contracción de futuras inversiones en términos de desarrollo, Víctor? ¿Cómo están ustedes evaluando esto del Instituto Peruano de Economía? Es un costo económico bastante alto. Como comentaba hace breves minutos, la inversión minera fuera de Quellaveco debería experimentar retrocesos el próximo año
y también durante la segunda parte del 2022. Y recordemos que buena parte de las inversiones tienen que ver en el sector privado con minería, y las inversiones privadas son por cada sol de inversión pública hay 4 soles de inversión privada. Y si la inversión privada está de capa caída, porque la inversión en minería también está de capa caída, entonces eso tiene un impacto significativo sobre el crecimiento nacional. Recordemos que la confianza empresarial acumula 15 veces en negativo, en terreno pesimista. Es una situación que no habíamos visto antes, en más de 20 años que se evalúa la confianza empresarial, y eso termina afectando significativamente el producto. Por lo menos ahí tenemos más de 1,5 puntos de crecimiento que no estaríamos aprovechando. Tú has mencionado un término, confianza empresarial, ¿no? ¿Cuánto daño le hace esta confianza empresarial la incertidumbre, la situación política, económica que vivimos en los últimos años ya en el país? Es completamente dañino. El principal enemigo de las inversiones, pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras, mineras, no mineras, es la incertidumbre. Y lamentablemente la incertidumbre probablemente sea una de las 2 o 3 palabras que pueda resumir el primer año de gobierno del presidente Castillo. Entonces tenemos un impacto muy significativo sobre las inversiones. Nosotros proyectamos una caída de la inversión privada de más o menos 5% durante la segunda parte del año, digamos, lo que nos va todavía a parar el sostener el crecimiento va a ser más el consumo privado que la inversión, ¿no? Y el problema que de sostener el crecimiento a partir del consumo privado es que no es sostenible. Necesitamos de la inversión para tener un crecimiento sostenible, un crecimiento que nos genere réditos, no solamente ahora, sino también en el futuro. Esto es bastante preocupante porque estamos desaprovechando oportunidades generosas, no solamente para generar empleo, para generar crecimiento, sino también para generar recursos fiscales. Recordemos que el precio del cobre está en niveles altos todavía, si bien ha caído más o menos como 30% después del pico que se llegó en junio, que se llegó en mayo, todavía está en niveles bastante más altos que el promedio de los últimos 10 años. Entonces, ahí tenemos un espacio bastante generoso para generar recursos fiscales que deberían permitir, por ejemplo, cerrar brechas sociales, a partir de las cuales deberíamos crecer también como en conjunto, como país. El impacto negativo de no aprovechar los proyectos mineros es enorme. Víctor Fuentes, economista principal del Instituto Peruano de Economía, IPE, estuvo con nosotros y le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Abrazo, Víctor, muy amable como siempre. Un abrazo, José. Muy buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.